Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 11. Testigos 8:55. Kaminari, eres demasiado lento. En la entrada del parque Oniya, Tetsu permanecía impaciente con una camiseta blanca y jeans, su tono casi acusatorio mientras Kaminari se acercaba. ¿Eh? Kaminari miró su reloj, uno de Pikachu, por supuesto, y volvió a mirar a Tetsu, desconcertado. ¿Qué quieres decir? No llego tarde. Quedamos en vernos a las 9. Kaminari había dormido un poco más esa mañana, disfrutando de una noche de descanso completo, algo poco común tras la emoción de la barbacoa de la noche anterior. No tenía prisa. Al fin y al cabo, el parque estaba a un corto paseo. Según su reloj, llegó puntual. Eran las 8:55, 5 minutos antes. Pero Tetsu no lo toleraba. Llegar puntual no es suficiente, le sermoneó con una voz inesperadamente seria. Siempre deberías intentar llegar al menos 10 minutos antes. Media hora, si es posible. Nunca se sabe qué puede pasar en el camino. Kaminari se quedó un poco desconcertado. Para alguien que parecía tan rudo, Tetsu tenía un sentido del tiempo sorprendentemente estricto. Esta inesperada seriedad añadió una nueva dimensión a la percepción que Kaminari tenía de él, profundizando su aprecio por el carácter del chico. Quizás valía la pena mantener a este tipo después de todo. Un usuario de Don con una personalidad directa, disciplina y sólidos principios sin duda podría ser un aliado confiable. Alguien con quien contar para que te cubra las espaldas. Bueno, eso es justo lo que me enseñó mi papá, añadió Tetsu, rascándose la cabeza tímidamente. Cierto. Kaminari lo miró con indiferencia y luego se rió entre dientes. Si no hubieras dicho eso último, habrías sonado mucho más genial. Espera, ¿en serio? Tetsu se tocó el pelo de punta instintivamente y luego rió con torpeza. Bueno, entonces haz como si no lo hubiera dicho. Kaminari puso los ojos en blanco y negó con la cabeza con una sonrisa, pasando junto a Tetsu y dirigiéndose al parque. Vamos, tenemos cosas que hacer. ¿Cosas? Tetsu se apresuró a alcanzarlo. Aún no me has dicho por qué estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? Créeme, te llevaré a un lugar interesante, dijo Kaminari con una sonrisa cómplice. Tetsu parecía escéptico. ¿No me traerás aquí solo para darme un paseo por el parque? Preguntó con cautela. O sea, he vivido en Saitama toda mi vida. He estado en el parque Oniya como, una docena de veces. Kaminari negó con la cabeza, divertido por lo equivocado que estaba Tetsu. No, no es eso. Hay un lugar que quiero enseñarte. Está más adentro del parque, un pequeño rincón secreto. Tetsu parecía a punto de decir algo más, pero Kaminari lo interrumpió. Ya lo verás cuando lleguemos. Siguieron caminando, adentrándose más en el parque. Después de unos 10 minutos, llegaron a una zona donde poca gente se aventuraba. Los árboles se espesaron y los sonidos de los senderos principales se desvanecieron. El denso follaje de los cerezos centenarios bordeaba el estrecho sendero de tierra, y la maleza impedía la vista en todas direcciones. Entonces Kaminari se desvió bruscamente del camino y se abrió paso a través de una espesura de arbustos. Tetsu dudó, sintiendo una extraña inquietud. Pensó que quizá no se trataba solo de mostrarle un escondite. ¿Era una especie de prueba? O peor aún, una extraña iniciación. Sus pasos vacilaron y susurró con nerviosismo. Kaminari, ¿qué? Kaminari miró hacia atrás sin detenerse, ya cerca del final del sendero arbolado. Es que, balbuceó Tetsu. Mira, soy heterosexual, ¿vale? Solo me gustan las chicas, ¿qué? Kaminari se quedó paralizado a medio paso, procesando lo que Tetsu acababa de insinuar. Luego miró a su alrededor, al entorno aislado, y finalmente comprendió a qué se refería su amigo. Idiota. Gritó Kaminari, volviéndose hacia él, con el rostro deformado por una mezcla de incredulidad e irritación. ¿Qué tonterías estás pensando? Ah, ¿así que no es eso? La confusión de Tetsu se transformó en alivio.
Se dio cuenta de que había malinterpretado por completo la situación. Claro que no. Caramba. Sígueme, gruñó Kaminari, avanzando con paso firme y renovada determinación. Ya casi llegamos. Pero mientras Kaminari se adentraba en la espesura, recordó que le debía una pequeña revancha a Tetsu por ese momento incómodo. Claro, el tipo era más alto, pero ¿de verdad creía que Kaminari perdería en un mano a mano? Menuda broma. La altura no lo era todo. Tetsu podía medir 1,74 metros, pero Kaminari no era precisamente bajo, con 1,68. Además, esa diferencia no era para tanto. No era que Kaminari estuviera celoso ni nada por el estilo. Ni hablar. Ni hablar. Aquí estamos, anunció Kaminari, saliendo de la maleza y entrando en un claro. Tetsu apareció justo detrás de él y de inmediato se quedó sin palabras. El espacio frente a ellos era aproximadamente del tamaño de una cancha de baloncesto, rodeado por una espesa vegetación. En el extremo opuesto, un pequeño montículo sobresalía del suelo, marcado por innumerables quemaduras ennegrecidas. Parecía haber sufrido años de maltrato, con cráteres y vetas oscuras. Cerca, una sombrilla amarilla estaba anclada en el suelo, con su dosel adornado con docenas de diminutos diseños de Pikachu. Debajo había una mesa de plástico y un par de sillas a juego. Un despertador de Pikachu estaba sobre la mesa, haciendo un suave tic-tac. Pero lo que realmente llamaba la atención era el propio suelo y la superficie agrietada del montículo. La tierra estaba plagada de profundas fisuras de diversos tamaños, que la entrecruzaban como una intrincada red. Verlo todo dejó a Tetsu boquiabierto. ¿En serio? ¿Qué pasa con este lugar? Exclamó con los ojos abiertos. Parece un campo de batalla. No del todo, dijo Kaminari con voz firme. Caminó hacia el montículo, de espaldas a Tetsu, y puso una mano sobre su superficie rugosa. Esto no es un campo de batalla. Es un campo de entrenamiento. Mi campo de entrenamiento. Se giró para mirar a Tetsu con expresión seria. Llevo 9 años viniendo aquí, practicando y perfeccionando mi don. Cada marca, cada grieta que ves, es testimonio del esfuerzo que he puesto. La mirada de Kaminari se desvió hacia el despertador de Pikachu sobre la mesa. Un pequeño y silencioso compañero que había estado presente en casi todas esas sesiones de entrenamiento. Para él, este pequeño rincón del parque era más que un simple lugar para entrenar. Era un testimonio de su determinación y crecimiento. Entonces, continuó, con un tono más ligero mientras extendía una mano hacia Tetsu, ¿qué te parece? ¿Quieres entrenar conmigo? Supongo que nunca has tenido la oportunidad de pelear con alguien usando tu don al máximo, ¿verdad? Capítulo 12. No podemos seguir el ritmo. ¿Peleando con dones? Los ojos de Tetsu se abrieron de par en par, sorprendido. Kaminari esperaba al menos alguna vacilación, tal vez incluso una negativa, pero la reacción entusiasta del chico lo tomó por sorpresa, haciendo inútiles todas las palabras de persuasión que Kaminari había preparado. ¿En serio? ¿De verdad vamos a pelear usando nuestros dones? Preguntó Tetsu con la voz llena de emoción. Miró a Kaminari, casi esperando que se retractara o cambiara de opinión. Después de todo, usar dones en una pelea era técnicamente ilegal a menos que fueras un héroe con licencia, y llevaba mucho tiempo deseando una oportunidad como esta. Durante años, su propio don se había sentido como un desperdicio, incapaz de usarlo para nada significativo. ¿Había algo más frustrante? Por supuesto, confirmó Kaminari sin dudarlo. Precisamente por eso te traje aquí. Ante esto, la emoción de Tetsu alcanzó nuevas cotas. No pudo evitar mirar a Kaminari con aún más interés. Pero un atisbo de duda cruzó su rostro y frunció el ceño ligeramente al pensar en algo. Pero, ¿y si te lastimo? Preguntó con la voz teñida de preocupación. Su don, después de todo, no solo consistía en estar hecho de acero, sino también en poseer su poder y resistencia. Podía romper rocas de un solo puñetazo, y si accidentalmente golpeaba a Kaminari con demasiada fuerza, ¿hacerme daño? Se burló Kaminari, ya comprendiendo a dónde se dirigían los pensamientos de Tetsu. Pero necesitaba que Tetsu luchara sin reservas, así que se tragó la diversión y dejó que su confianza brillara. Creo que estás soñando si crees que eso va a pasar, replicó sonriendo. KZZT crack. La electricidad crepitó cuando Kaminari apretó los puños, arcos de relámpagos dorados serpentearon por su piel. Miró a Tetsu con una mirada fría y despreocupada, su cuerpo rebosante de energía. Tu don puede ser fuerte, pero el mío, hizo una pausa, dejando que la electricidad crepitara para causar efecto.
Está en un nivel completamente diferente. Tetsu parpadeó, sin palabras por un momento. No se esperaba esta faceta de Kaminari. En el poco tiempo que se conocían, Kaminari le había parecido un tipo tranquilo y afable. Pero ahora, había un fuego en sus ojos que Tetsu no había visto antes. Pero no le molestó. De hecho, lo enardeció aún más. Al fin y al cabo, ¿de qué servía una pelea si tu oponente no tenía fuego propio? Ja ja ja. Entonces no me culpes por no contenerme. Exclamó Tetsu, con la voz resonando de emoción. Con una respiración profunda, activó su don, y todo su cuerpo se tornó de un negro brillante mientras el acero lo envolvía de pies a cabeza. Apretó los puños, poniendo a prueba su forma endurecida, y el sonido del metal rozando contra el metal resonó por el claro. Auge. Con un paso potente, Tetsu se lanzó hacia adelante, el suelo bajo sus pies crujió por la fuerza. Cargó contra Kaminari como un ariete humano, con sus puños revestidos de acero listos para aplastar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. KZZT crack. Una corriente eléctrica recorrió el cuerpo de Kaminari mientras se preparaba, decidido a enfrentarse a Tetsu de frente. Necesitaba medir la diferencia de fuerza, y no había mejor manera que un choque directo. Puño de luz eléctrica. Vamos. Rugió Tetsu. Vio el puño de Kaminari crepitar con electricidad y sintió que su entusiasmo crecía. Confiaba en que su acero sería más que suficiente para un pequeño rayo. Auge. Los dos puños chocaron, y el impacto envió una onda expansiva que recorrió el claro. La electricidad dorada explotó desde el puño de Kaminari, y este la sintió atravesar el brazo de Tetsu. Pero mientras la corriente recorría el cuerpo de acero de Tetsu, la expresión de confianza de Kaminari flaqueó. ¡Wam! Un instante después, el puño de Tetsu rompió la resistencia eléctrica y se estrelló contra el pecho de Kaminari, obligándolo a retroceder varios pasos. El impacto lo dejó sin aliento y sintió un dolor sordo que se extendía por su torso. No fue un golpe leve, pero tampoco fue suficiente para derribarlo. Apretó los pies en el suelo, estabilizándose lo más rápido que pudo. Tetsu, mientras tanto, se contuvo para no aprovechar su ventaja, permaneciendo donde estaba y observando a Kaminari con curiosidad. Los restos de la corriente eléctrica aún se aferraban a su cuerpo, crujiendo y haciendo crujidos. Pero aparte de un leve hormigueo en el puño, no sentía mucho más. Parece que tu electricidad no me afecta tanto, se burló Tetsu con una sonrisa. Kaminari respiró hondo, frotándose el pecho dolorido. No le sorprendió demasiado el resultado. Entonces, un duelo no funciona, recordó el impacto y lo que había sentido. No era solo que el don de Tetsu lo hiciera duro como el acero. Había más. No es solo el acero, también tiene mayor fuerza y resistencia, murmuró Kaminari. Tiene sentido, sin embargo. Un cuerpo así necesitaría mucha musculatura para moverse. Era un rasgo pasivo, muy parecido a su propia inmunidad a la electricidad. Y por la forma en que funcionaba su don, Kaminari sospechaba que, al fortalecerse, incluso podría adquirir cierta resistencia al calor y al fuego. Después de todo, los rayos generaban altas temperaturas. Tetsu interrumpió sus pensamientos. ¿Y bien? ¿Terminamos o quieres otra ronda? Kaminari no respondió de inmediato. En cambio, entrecerró los ojos y una sonrisa decidida se dibujó en su rostro. Oh, apenas estamos empezando. ¿Qué? Antes de que Tetsu pudiera procesar las palabras, todo el cuerpo de Kaminari se iluminó con electricidad. Esta vez, los arcos dorados danzaron por todo su cuerpo, no solo por sus puños. ¿Vas a subir el voltaje? Preguntó Tetsu, levantando la guardia. No estaba seguro de si Kaminari se negaba obstinadamente a aceptar que su electricidad no funcionaba, o si tenía algún otro as bajo la manga. Pero no iba a bajar la guardia ahora. KZZT crack. En un instante, Kaminari se abalanzó hacia adelante, con todo su cuerpo moviéndose a una velocidad casi sobrenatural. Tetsu abrió los ojos de par en par al ver a Kaminari acortar distancias en una mancha de luz dorada. Intentó reaccionar, levantando el brazo para interceptarlo, pero sintió como si sus extremidades se movieran a través de melaza. Crack. El puño de Kaminari impactó en el pecho de Tetsu, enviando una descarga eléctrica por la superficie de acero. Tetsu apretó los dientes, pero su verdadera preocupación no era el golpe, sino darse cuenta de que Kaminari ya se le escapaba, agachándose a su izquierda y dando vueltas. Su cerebro registraba cada movimiento y podía ver con claridad cada paso y cambio de peso de Kaminari.
Sin embargo, de alguna manera, su propio cuerpo se sentía lento e inerte, como si se retrasara en sus pensamientos. ¿Qué? La frustración de Tetsu aumentó al girarse, solo para descubrir que Kaminari ya se había alejado de su alcance. Su mente sabía qué hacer, sabía exactamente cómo contrarrestar cada movimiento que hacía Kaminari, pero su cuerpo simplemente no podía seguir el ritmo. ¿Por qué? ¿Por qué sentía que sus extremidades no respondían como debían? ¿Por qué siempre iba un poco retrasado? Capítulo 13. Movimiento de alta velocidad auge. Kaminari apareció detrás de Tetsu una vez más, con el puño rebosando electricidad al impactar. Justo antes de que Tetsu pudiera girarse para defenderse, Kaminari ya se había desviado hacia la derecha y había asestado un puñetazo en el costado de su aturdido oponente. Para ser justos, la razón por la que Kaminari podía atacar con tanta temeridad sin preocuparse por causar daño real era gracias al don de Tetsu. Su transformación de acero lo convertía en el compañero de entrenamiento perfecto, un saco de boxeo humano que podía aguantar golpes sin sufrir lesiones graves. En cuanto a la técnica actual de Kaminari, no era nada particularmente complejo. Era esencialmente una extensión de su anterior técnica de electroterapia, solo que esta vez usaba la electricidad para estimular sus músculos en lugar del corazón de otra persona. Al dirigir una cantidad controlada de corriente a sus células musculares, podía mejorar temporalmente su velocidad, reflejos y fuerza. La estimulación eléctrica activaba sus músculos, permitiéndole moverse con mayor agilidad. El aumento de velocidad era lo más notable, aunque su fuerza también se beneficiaba. Al fin y al cabo, la velocidad sin una base sólida de fuerza no lo llevaría muy lejos. La idea de esta técnica surgió de sus recuerdos de inspiraciones pasadas. Si bien no alcanzaba el nivel de los poderes de relámpago de Enel en One Piece, era algo similar al Godspeed de Killua en Hunter x Hunter. Claro que la versión actual de Kaminari aún distaba mucho de alcanzar esa maestría. Por ahora, era más bien una versión básica de Godspeed, aunque prefería considerarlo la primera etapa de su propio camino hacia el perfeccionamiento de ese tipo de movimiento de alta velocidad. Por eso, le había dado un nombre apropiado: movimiento de alta velocidad. El nombre le vino casi por casualidad tras perfeccionar la técnica, mientras jugueteaba con su despertador de Pikachu. La descripción del movimiento coincidía con la habilidad de agilidad de Pokémon. Aligera el cuerpo del usuario, aumentando considerablemente su velocidad. Fue sencillo y apropiado. Un recordatorio de sus raíces e inspiraciones. Auge. En ese momento, Tetsu empezaba a perder el equilibrio. Los repetidos golpes y las constantes descargas eléctricas le estaban pasando factura. Perdió el equilibrio y, con un último puñetazo de Kaminari, finalmente cayó al suelo, con chispas eléctricas aún danzando sobre su piel metálica. Tetsu. Gritó Kaminari, dejando que la electricidad se disipara de su cuerpo mientras corría rápidamente a ayudar a su amigo a levantarse. No esperaba que el chico de acero cayera así. Después de todo, Tetsu había recibido muchos golpes antes sin mostrar signos de debilitamiento. ¿Eh? Oh, estoy bien. Dijo Tetsu, sacudiendo la cabeza y levantándose rápidamente mientras se sacudía el polvo. ¿En qué estabas pensando?, preguntó Kaminari, escéptico de que su puñetazo hubiera sido lo suficientemente fuerte como para derribar a alguien tan resistente como Tetsu. Jeje, me distraje un segundo, admitió Tetsu, rascándose la cabeza avergonzado. Luego, con expresión de desconcierto, preguntó: ¿qué fue eso de ahora? ¿Cómo te volviste tan rápido? Kaminari estaba a punto de explicar cuando Tetsu se interrumpió. No, espera, no fuiste tan rápido. Aún podía ver tus movimientos. Simplemente, no pude seguirte el ritmo. Kaminari sonrió, dándose cuenta de que Tetsu había dado en el clavo. Exactamente. Se trata de agilidad. ¿Agilidad? Repitió Tetsu, frunciendo el ceño confundido. Kaminari asintió. Mi velocidad de movimiento aumentó, pero no hasta el punto de que no pudieras verme. Tus ojos y tu mente aún podían seguir lo que hacía, pero hay una diferencia entre ver algo y poder reaccionar a ello. Continuó. Mi velocidad de ataque, mi capacidad para cambiar de dirección y mis reflejos están varios pasos por delante del tiempo de reacción de tu cuerpo. Entonces, ¿eso es todo?, murmuró Tetsu, sumido en sus pensamientos mientras intentaba descubrir cómo cerrar la brecha entre sus reacciones y los movimientos de Kaminari. Kaminari tocó el hombro recubierto de acero de su amigo y agregó: además, tu cuerpo es pesado cuando estás transformado.
Aunque eres mucho más fuerte que la persona promedio, tu masa corporal y la densidad de tu forma de acero te frenan en cuanto a movimientos rápidos. Puede que tengas potencia bruta, pero si no puedes golpearme, ¿de qué sirve? No puedes quedarte ahí parado y dejar que siga disparándote. A Tetsutetsu no le gustó eso, y su expresión lo demostró. Pero en realidad no me has hecho ningún daño, argumentó. Y soy inmune a tu electricidad. Es como intentar matar un mosquito con un cañón, continuó, con creciente frustración. Claro, puede ser rápido, pero si te pillan aunque sea una vez, se acabó la partida. Te pillé, pensó Kaminari con una leve punzada de satisfacción. Sus anteriores provocaciones habían funcionado. Tetsutetsu estaba furioso, y eso era justo lo que quería. El exceso de confianza del chico de acero le había dado a Kaminari la oportunidad que necesitaba para probar un movimiento especial que podría ser efectivo contra él. Claro, si Kaminari realmente quería lastimar a Tetsutetsu, podría llevar su don al límite y desatar una descarga eléctrica masiva, quizás una descarga de 1.000.000 de voltios. Dudaba que Tetsutetsu fuera completamente inmune a una cantidad tan extrema de energía eléctrica. Pero eso tendría algunos efectos secundarios, desagradables. Incluso si Tetsutetsu no sufriera lesiones graves, la sobrecarga cerebral resultante probablemente lo dejaría aturdido, riendo y levantando el pulgar como un idiota descerebrado. Y Kaminari no quería ganar así. Puso los ojos en blanco ante la jactancia de Tetsutetsu y preguntó: «¿Oh, no estás convencido?» «Claro que no», resopló Tetsutetsu, con una mezcla de determinación e irritación en el rostro. «Si me quedo aquí parado, apuesto a que no podrías hacerme nada. No puedes seguir así para siempre». «Qué curioso, podría decir lo mismo de ti», respondió Kaminari secamente. «No puedes mantener esa forma de acero indefinidamente, ¿verdad?» Tetsutetsu se estremeció. «¿Cómo lo supiste?» La expresión de sorpresa en el rostro de Tetsutetsu era casi cómica. Estaba seguro de no haber mencionado ningún límite para su don. «No es tan difícil de entender», dijo Kaminari con una sonrisa cómplice. «Cuando llegues a la UA, lo aprenderás todo». Los ojos de Kaminari brillaron con determinación mientras se encendía de nuevo, y la electricidad empezó a recorrer su cuerpo. «¿Crees que no puedo hacerte nada? A ver qué pasa». «¿Qué estás planeando?», preguntó Tetsutetsu, entrecerrando los ojos mientras se preparaba. Con una sonrisa confiada, Kaminari dijo: «Te voy a mostrar por qué dije que tal vez aún estés viviendo un sueño. Prepárate, porque estás a punto de descubrir lo poderoso que puede ser un rayo». Dejó que la electricidad lo recorriera, sintiendo la familiar oleada de energía acumularse en sus músculos. «No te preocupes», añadió con un brillo travieso en la mirada, «esto no dolerá mucho». Capítulo 14. Fantasma. Esta vez, Tetsutetsu había aprendido la lección. Mantuvo la concentración en Kaminari, en completo silencio y alerta, con el cuerpo en posición de boxeo. No iba a dejarse sorprender otra vez. Todos sus músculos estaban tensos, listos para reaccionar en cualquier momento. «Acabaré con esto de un solo golpe», declaró Kaminari mientras cargaba hacia adelante, con relámpagos dorados crepitando a su alrededor. Su palma derecha estaba envuelta en una energía feroz y concentrada, mucho más intensa que cualquiera de sus ataques anteriores. El aire a su alrededor chisporroteaba, con un ligero toque de azufre que se dispersó casi al instante en la brisa del bosque. «Vamos», gritó Tetsutetsu, con la mirada fija en Kaminari, que acortaba la distancia rápidamente. Justo cuando Tetsutetsu esperaba que Kaminari lanzara otro ataque directo con su palma electrificada, los pies de Kaminari hicieron un giro inesperado, impulsándolo hacia el lado izquierdo de Tetsutetsu. «¿Entonces intentas ponerte detrás de mí otra vez?», pensó Tetsutetsu, reconociendo la táctica anterior. Pero esta vez, no se basó solo en la vista para seguir los movimientos de Kaminari. En cambio, confió en su instinto y se giró para defenderse incluso antes de ver su siguiente movimiento. Sorprendentemente, funcionó. Logró seguir a Kaminari, y sus ojos se encontraron con los de Kaminari justo cuando éste intentaba rodearlo. ¿Está al día?, pensó Kaminari, intrigado por la determinación en la mirada de Tetsutetsu. Era impresionante lo rápido que se había adaptado, considerando que Kaminari solo le había explicado brevemente su ventaja de velocidad momentos antes. «Quizás este tipo sí que tiene un don para la lucha», reflexionó Kaminari. No era solo su fuerza lo que hacía formidable a Tetsutetsu. Poseía una especie de intuición de combate innata que a Kaminari le impresionaba. La estimulación eléctrica que recorría el cuerpo de Kaminari agudizaba sus sentidos, permitiéndole pensar con mayor rapidez y controlar sus movimientos de alta velocidad con precisión.
Pero veamos cuánto tiempo puedes mantener esto. Sin dudarlo, Kaminari cambió de táctica. Abandonó su estrategia anterior y comenzó a moverse en círculos rápidos alrededor de Tetsutetsu, manteniendo una distancia de 1 metro. Se movía a toda velocidad de izquierda a derecha, acelerando el paso, intentando despistar a Tetsutetsu. Tetsutetsu giró desesperado, esforzándose al máximo por mantener el ritmo. Sabía que si permitía que Kaminari se colocara detrás de él de nuevo, sería como el primer asalto. Kaminari lloviendo golpes desde todos los ángulos mientras él no tenía oportunidad de contraatacar. Su frustración crecía, sobre todo porque, como había señalado antes, los golpes eléctricos de Kaminari no le habían hecho mucho daño. Pero estar a la defensiva así era desesperante. Sin embargo, lo que Tetsutetsu no se dio cuenta fue algo que Kaminari sabía muy bien. Si te defiendes durante demasiado tiempo, acabarás perdiendo. El pensamiento resonó en la mente de Kaminari mientras entrecerraba los ojos, con una electricidad que se encendió con una intensidad renovada. Vio una breve oportunidad, un tropiezo momentáneo en el equilibrio de Tetsutetsu, y eso fue todo lo que necesitó. Ahora. Golpe de garra. La palma derecha de Kaminari, envuelta en una corriente continua, golpeó como una espada. Se abalanzó hacia adelante, aprovechando la vulnerabilidad instantánea de Tetsutetsu, y le asestó un golpe en la nuca. KZZT crack. Una descarga eléctrica, el doble de potente que su puño relámpago habitual, estalló al impactar, y Kaminari sintió como la corriente penetraba el acero endurecido. Había acertado. El don de Tetsutetsu no transformó por completo su anatomía interna. La transformación del acero se limitó a su piel, cabello y uñas, dejando sus músculos y sistema nervioso relativamente desprotegidos. La corriente eléctrica irrumpió en el sistema nervioso de Tetsutetsu, interrumpiendo temporalmente las señales entre su cerebro y su cuerpo. Kaminari aterrizó suavemente sobre sus pies, deteniendo sus veloces movimientos mientras se colocaba detrás de Tetsutetsu, quien se había quedado completamente rígido. Extendió la mano y golpeó suavemente la espalda del chico de acero con un dedo. Se acabó. Has perdido. Los ojos de Tetsutetsu se abrieron de par en par, presa del pánico. Su cuerpo no respondía, sus extremidades estaban congeladas y su don se había desactivado por sí solo. No podía mover los brazos ni las piernas. Incluso su boca se negaba a cooperar, dejándolo sin habla. Solo sus ojos se movían libremente, moviéndose de un lado a otro, desconcertados. ¿Qué me hizo? La mente de Tetsutetsu daba vueltas. Por primera vez, un atisbo de miedo se apoderó de sus pensamientos. Estaba completamente paralizado. Tranquilo, no estás herido, le aseguró Kaminari, poniéndose frente a Tetsutetsu y hablándole con calma. Estarás bien en un minuto. El pánico de Tetsutetsu disminuyó ligeramente ante las palabras de Kaminari, pero todavía estaba desesperado por una explicación. Usé una versión mejorada de mi golpe eléctrico de palma, comenzó Kaminari. La corriente penetró tu piel de hierro e interrumpió las señales eléctricas de tu sistema nervioso. Básicamente, corté temporalmente la comunicación entre tu cerebro y la mayor parte de tu cuerpo. Añadió. Por eso tienes problemas para moverte. Las señales de respuesta de tu cuerpo están descontroladas. En un caso grave, incluso podrías acabar haciendo exactamente lo contrario de lo que pretendías. A Tetsutetsu le daba vueltas la cabeza mientras intentaba procesar la explicación de Kaminari. La terminología le resultaba familiar, había oído algo de ella en la escuela, pero su aplicación práctica superaba con creces cualquier cosa que esperara encontrar en un combate de entrenamiento. Kaminari vio la mirada vacía en los ojos de Tetsutetsu y suspiró. En pocas palabras, he desactivado temporalmente el control de tu cuerpo. Como los dones también se regulan por el cerebro, no puedes usar tu transformación de acero ahora mismo. Añadió. Quizás aún puedas moverte un poco si te esfuerzas lo suficiente, pero será impredecible. La corriente interrumpió las vías normales de tu sistema nervioso, por lo que tus órdenes podrían acabar controlando las partes equivocadas de tu cuerpo. Como para probar las palabras de Kaminari, Tetsutetsu intentó levantar su brazo derecho, pero descubrió que su pierna izquierda se movía convulsivamente, lo que casi le hizo caer. ¡Cuidado! Kaminari lo atrapó justo a tiempo, ayudándolo a recuperar el equilibrio. Aún no había terminado de explicarte. Tu cuerpo puede reaccionar, pero como las señales están distorsionadas, no siempre hará lo que pretendes. Kaminari pensó un momento y luego decidió expresarlo en términos que Tetsutetsu pudiera entender mejor. ¿Sabes cuando juegas en línea y hay una habilidad que silencia a tu personaje o te da miedo? Piénsalo así.
Solo que, en lugar de tu personaje, es tu cuerpo el que se ve afectado. Tu don es el que se silencia. Sin embargo, Kaminari no mencionó que para que esta técnica funcionara, debía golpear un punto específico en la nuca. Su control sobre las corrientes eléctricas aún no era lo suficientemente preciso como para aplicar el mismo efecto en otras partes del cuerpo. Mientras los músculos de Tetsu recuperaban lentamente su función normal, exhaló con dificultad y se desplomó en el suelo, sentado, con la mente aún aturdida por la experiencia. La sensación de completa indefensión había sido aterradora. ¿Estás bien?, preguntó Kaminari, sentándose a su lado. Sintió una punzada de culpa por haber alargado tanto el encuentro. Lo siento. No debería haber usado ese movimiento contigo. Pero debes entender que la defensa de tu don es tan fuerte que no tenía muchas opciones. La disculpa pareció haber dado en el clavo. Tetsu, que había estado mirando al suelo, finalmente levantó la vista, con una sonrisa en el rostro. No te preocupes, estoy bien. Eso estuvo genial, dijo, restándole importancia a la disculpa. ¿Cómo se llama ese movimiento? Kaminari hizo una pausa. Aún no había pensado en un nombre. No quería usar algo tan obvio como corte trueno y esperaba desarrollar todo un conjunto de técnicas en el futuro. Al recordar la sensación de controlar los movimientos de Tetsu y la inquietante quietud que se había apoderado de su cuerpo, se le ocurrió una idea. Teme a tu propio cuerpo, silencia tu propio don, es como si hubiera un fantasma dentro de ti, murmuró Kaminari para sí mismo. Capítulo 15. Teoría misteriosa Rigi, dijo Kaminari con una sonrisa. Tetsu, todavía sentado con las piernas cruzadas en el suelo, asintió con vacilación. Sí, ese nombre me viene de perlas. Sentí como si estuviera poseído o algo así, como si un fantasma me controlara. La expresión de Kaminari cambió y preguntó, ¿cómo te sientes? Tetsu parpadeó, sin comprender de inmediato a qué se refería Kaminari. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? La sensación de luchar. Aclaró Kaminari, con los ojos iluminados de emoción. Levantó las manos. Pequeños arcos de electricidad crepitaban entre sus dedos. ¿No la sentiste? La emoción de usar tu don al máximo, de enfrentarte a alguien con todo tu poder, ¿no fue emocionante? Tetsu recordó su sesión de entrenamiento. Sin duda, había algo diferente en la experiencia, algo que no había sentido en sus 15 años de vida. El choque entre su cuerpo de acero y el rayo de Kaminari se había sentido como una danza de fuerzas opuestas, cada una intentando abrumar a la otra. Era como si cada golpe, cada impacto, hubiera resonado en todo su ser. No podía negar que luchar así se había sentido como beber un refresco helado en un día de verano abrasador, con cada nervio vibrando con una extraña alegría. Y entonces llegó ese momento, Tetsu recordó la satisfacción que sintió al captar de reojo los movimientos de Kaminari, confiando en su instinto para girarse y encarar a su oponente a tiempo. Sintió que había conquistado algo, que había superado un obstáculo con pura determinación e ingenio. La sensación fue casi tan gratificante como el día que aprobó el examen escrito de la UA. Sin embargo, su expresión cambió ligeramente cuando miró a Kaminari y dijo, pero tú eras quien estaba dando la mayor parte de la paliza. Si alguien se lo estaba pasando bien, eras tú, ¿verdad? Kaminari casi se atraganta con la risa. ¿Cómo dice las cosas este tipo? No pudo evitar toser y retomar rápidamente el tema. Bueno, no nos obsesionemos con quién lo pasó mejor, dijo, intentando mantener la compostura. Hablemos de tu don. Tetsu parpadeó, desconcertado por un momento. ¿Mi don? ¿Qué pasa con él? ¿Alguna vez has entrenado tu don? Preguntó Kaminari, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Entrenado? No, respondió Tetsu, frunciendo el ceño confundido. Pensé que los dones eran simplemente, bueno, ya sabes, naturales. Se nace con ellos, ¿verdad? Es cierto, asintió Kaminari, pero eso no significa que no se puedan mejorar. Piénsalo como hacer ejercicio. Puedes desarrollar tus músculos y hacerte más fuerte con el ejercicio, y la misma lógica se aplica a los dones. Espera un segundo, eso significa, los ojos de Tetsu se abrieron de par en par al comprenderlo. Miró a su alrededor y recordó lo que Kaminari le había dicho antes. Así que aquí es donde has estado entrenando tu don. Todo lo que acabas de hacer, tu velocidad, ese movimiento de Rigi, se desarrolló aquí. Así es, confirmó Kaminari. Empecé a entrenar mi don aquí hace 9 años, tras leer informes profesionales en línea sobre su desarrollo. Pensé que si podía fortalecer mi cuerpo con ejercicio regular, sin duda también podría fortalecer mi don. 9 años, completamente solo.
murmuró Tetsutetsu, con la voz apagada. Por alguna razón, su frustración por perder contra Kaminari empezó a desvanecerse, reemplazada por un renovado respeto por el chico que tenía frente a él. Tetsutetsu observó el suelo agrietado y las marcas de quemaduras esparcidas por el claro. No cabía duda de que Kaminari había dedicado años de duro trabajo. Cada marca era testimonio de incontables horas de entrenamiento. Tetsutetsu apretó los puños. Entonces, ¿eso significa que también puedo fortalecer mi don entrenando? En teoría, sí, respondió Kaminari, pero no soy un instructor profesional de Kirk, así que no puedo decir con seguridad qué tipo de entrenamiento funcionaría mejor para tu Kirk. La emoción de Tetsutetsu disminuyó un poco, pero entonces recordó que pronto asistirían a la UA. Bueno, la UA está llena de héroes profesionales, ¿verdad? Seguro que allí puedo encontrar a alguien que me ayude a entrenar mi don, dijo, recuperando la confianza. Exactamente. También tengo mis propias preguntas para los instructores de allí, dijo Kaminari mientras se levantaba y se estiraba. Tenía las piernas un poco rígidas de tanto tiempo sentado. Pero una cosa es segura, entrenar tu cuerpo definitivamente ayudará a mejorar tu Kirk, especialmente porque tu tipo de Kirk probablemente depende más de la fuerza física. En ese caso, le pediré a mi papá que me busque un gimnasio mañana. Exclamó Tetsutetsu, apretando los puños. Y no olvides venir a entrenar conmigo a menudo, añadió Kaminari, adoptando una expresión fingida de seriedad. La experiencia en combate es tan importante como el entrenamiento físico. Se acerca el examen práctico, y si no estás acostumbrado a luchar, podrías acabar paralizado en el momento clave. Continuó. Apuesto a que muchos de los demás estudiantes que se presentan al examen nunca han usado sus dones con toda su potencia. Probablemente ni siquiera tengan experiencia real en combate. Eso nos da una gran ventaja. Las palabras de Kaminari parecieron calar hondo, y Tetsutetsu asintió con entusiasmo. No lo había pensado antes, pero tenía sentido. La mayoría de la gente nunca ha tenido la oportunidad de llevar sus dones al límite, y tener una ventaja en experiencia podría ser la clave para aprobar el examen práctico. Además, aunque tu don te da una gran fuerza y defensa, tiene algunas debilidades obvias, dijo Kaminari mientras caminaba hacia la mesa de plástico y tomaba una silla. ¿Cómo qué? Preguntó Tetsutetsu, siguiéndolo. Para empezar, tu velocidad y agilidad, dijo Kaminari sin rodeos. Si te enfrentas a alguien más rápido o con ataques de largo alcance, lo tendrás difícil. Si mantienen la distancia y te agotan, no podrás alcanzarlo, y mucho menos asestarle un golpe. Continuó. Es un gran problema si no puedes cerrar la brecha. Si tu oponente puede elegir cuándo atacar y cuándo retirarse, siempre estarás en el bando perdedor. Tetsutetsu frunció el ceño. Pero así es como funciona mi don, ¿no? No es que pueda cambiarlo. Hay maneras de compensar, dijo Kaminari, negando con la cabeza. Recuerdo haber leído que la UA también tiene un curso de apoyo. Entrenan a los estudiantes para convertirse en héroes de apoyo, y parte de su trabajo consiste en desarrollar equipo y dispositivos para los héroes profesionales. Miró a Tetsutetsu. Entonces, la forma más fácil de cubrir tus debilidades sería conseguir equipo de apoyo, tal vez un lanzador de redes para atrapar a los oponentes a distancia o algún tipo de botas de refuerzo para aumentar tu velocidad de movimiento. Al oír esto, el rostro de Tetsutetsu se iluminó. ¡Qué genial! No sabía que existían cosas así, dijo emocionado. Pero no dependas demasiado del equipo de apoyo, añadió Kaminari con tono serio. Si dependes demasiado de los dispositivos, podrías quedarte desprevenido al verte obligado a luchar sin ellos. Para quienes tenemos dones fuertes, como nosotros, es mejor tener una técnica o estrategia que hayamos entrenado nosotros mismos. Ya veo, tiene sentido, asintió Tetsutetsu. Empezaba a ver el panorama general. De hecho, creo que hay un método de entrenamiento que podría funcionarte, dijo Kaminari con una expresión pensativa. Es poco convencional, y no es algo que yo haya probado, pero dada tu condición física, podría ser justo lo que necesitas. Tetsutetsu estaba intrigado. ¿En serio? ¿Qué pasa? Bueno, comenzó Kaminari lentamente, vi esta técnica en un anime antiguo que veía, consiste en usar la fuerza y la velocidad naturales del cuerpo de una forma muy específica. Si logras dominarla, puedes lograr ráfagas de velocidad que te permitirán acortar la distancia entre tú y tu oponente en un instante. Se frotó la barbilla pensativo. Es difícil, sin embargo. Si tuviera que calificarlo, diría que es una técnica de clase S en cuanto a dificultad de entrenamiento. Pero, dado tu físico, es posible que funcione.
Los ojos de Tetsu brillaron de anticipación. Cuéntame más. ¿Cuál es la técnica? Caminar y respiró hondo. Muy bien, escucha con atención,